Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido llevar a cabo esta cena. Gracias por participar del pan y del vino. Gracias porque la comunión, Señor, tú siempre la has establecido. Tú eres el que siempre nos andas invitando. Eres el que nos buscas. Eres el primero que nos amas a pesar de todo. Eres el primero, Señor, que levantas la mano a favor de nosotros. Eres el que mete las manos por nosotros en cualquier situación. Gracias, amoroso Padre, por la vida de cada uno de los congregantes que estamos aquí reunidos en esta tarde. Gracias, Señor, y tu palabra también sea ese aliciente, ese motivo, ese aliento, Señor, para que los hermanos puedan seguir adelante en esta hora. Gracias en el nombre precioso de Cristo. Amén. Pues, amados hermanos, tomen sus lugares. Gracias por estar de pie. Bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a ver una, una reflexión interesante que se encuentra allí en Marcos. Yo quiero que usted abra su Biblia, si usted trae su Biblia, que hermanos, dicho sea de paso, la debemos de traer. Aquí la traigo en el celular, hermanos. Pues sí, pero vamos a cargar el libro, ¿no? Mejor. Marcos, capítulo 4, versos del 16 al 17. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 16 y 17. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, dice así en el nombre del Señor, Marcos 4, 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no teniendo raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropieza. Al darle lectura a estos textos, inmediatamente usted identificó de qué estamos hablando. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Y el Señor Jesús da esta parábola, enseña esta parábola con la finalidad de enseñar que la semilla, que es la palabra de Dios, tiene su valor de acuerdo a las circunstancias que se presentan. Y la semilla es ¿qué? La palabra de Dios. No se le olvide ello. Hoy en la actualidad, hermanos, nos hacemos la siguiente pregunta en todo este año que cumplimos, ¿verdad? Pues a veces de encierro, que la pandemia y cuídense. Ahora pues muchos de nosotros ya hemos recibido la bendición de la vacuna, ¿verdad? Pero no es lo relevante eso, sino a lo que yo quiero llevarlos es en este tiempo, o si siguen estos tiempos así, ¿cómo vamos a evangelizar ahora? ¿Cómo es que otras personas conozcan del evangelio? Porque una de las prioridades, ¿verdad? Y esta es una carga que usted trae desde que se convirtió, ¿sí me escuchó? Desde que se convirtió usted trae esa carga, esa responsabilidad de hablar de Cristo. ¿Usted quiere zafarse de eso? Bueno, hay cristianos que se zafan de esa responsabilidad y no llevan a cabo esa parte. Pues hay el Señor que tenga misericordia. Pues hay que haya alguien que le hable de Cristo. Entonces, muchos de nosotros como cristianos evadimos esa carga, ese deber de predicar la palabra. Pero más ahora la gente está buscando más excusas para no predicar, porque es que debemos estar en casa. Es que no debemos acercarnos a la gente. Y no sé cuántos cristianos estarán diciendo, ay, qué bueno para no evangelizar, porque a muchos no les gusta evangelizar a la gente, comunicar la palabra de Dios. Bueno, reconocemos que en esta hora que vivimos no solamente una crisis de enfermedad, sino también una crisis eclesial, una crisis dentro de nuestras iglesias, que no solamente por causa de la pandemia la estamos sufriendo, sino que existen hoy en la actualidad muchas iglesias modernas con muchos miembros,
Y este tipo de iglesias, pues son muy grandes, muy extensas, tienen mucha cosa que llama la atención, pero tienen menos profundidad bíblica. Se volvieron más emocionales que la percepción de la palabra de Dios. Le dan más rienda suelta a sus emociones, a sentir bonito, a que haya luces. Una ocasión yo fui a una iglesia, hermanos, que me invitaron a predicar y había unas luces así como, más bien en el techo estaba una esfera de vidrio así y le aventaba luces y se sentía uno como en una discoteca. Y en otra me tocó que aventaba, tenía una maquinita de aventar humo, así. Y pues casi hacían sentir a uno como que estaba en el tercer cielo. Mucho humo, parecían las nubes. Otras ponen coreografías, ponen panderistas. Hermanos, no con el fin de criticar, pero pues cada pastor hace sus cosas, cada iglesia hace sus liturgias, pero en realidad eso no sirve para que el Espíritu de Dios venga o descienda. El hecho de que tenga unas panderistas aquí al frente y que anden vestidas como judías, pues eso no quiere decir que el Espíritu de Dios se va a manifestar más porque tenemos una coreografía. Si así fuera, hermanos, pues ya tenía una coreografía, ¿sí? Una coreografía de panderistas y órale. Pero en realidad caemos en que eso no es así. Dios se manifiesta en una congregación que le alaba en espíritu y en verdad, nada más. Eso es todo. No necesitamos hacer más circo y medio, no. También existen iglesias con funerales, con el campanario, porque están llenas de muertos. Cantan bien, oran bien, ayunan bien, pero viven mal. No reflejan los valores divinos. Otras hacen más caso al reglamento que a la Biblia. Otras iglesias son tan innovadoras que han cambiado la interpretación bíblica. En vez de predicar la verdad, debe ser revelada con sabiduría, interpretan de manera alegórica, a su manera como lo interpretan ellos. Y todo ese tipo de acciones que hacemos o que hacen los pastores es con el fin de llamar la atención, hacer más atractivo una liturgia. Pero lo que hace más atractivo a un culto es cuando se adora, es cuando se sirve, es cuando usted está, hermanos, inmerso en la adoración al Señor de una manera honesta, de una manera sincera hacia Dios. Ahora, por otro lado, no basta solamente abrazar la ortodoxia y presumir que nosotros tenemos la sana doctrina. No es suficiente eso. Porque nuestros hechos hablan lo contrario. ¿Qué nos ganamos con presumir y decir, yo tengo una buena doctrina, tengo la sana doctrina, pero a lo mejor mis hechos, lo que yo hago allá afuera, no lo está demostrando? Cristo mostró por medio de esta parábola del sembrador 4 circunstancias o momentos en que la semilla, que es la palabra de Dios, tiene diferentes maneras de manifestarse. Dice que la primera semilla cae junto a ¿dónde? Al camino. Y nosotros aquí en Occidente no entendemos esa parte. ¿Por qué la semilla en el camino? Bueno, cuando nosotros vamos al análisis cultural del pueblo judío, ellos tenían un estilo de sembrar diferente como aquí. Cuando vamos en el surco, ¿quién de ustedes ha ido al campo? Tengo pura gente de primer mundo, hermanos. Bueno, usted sabe si va al pueblo o ha visto, va en el surco y el que va sembrando va echando la semilla, pero la va tapando, ¿verdad? O sea, haciendo un hoyito y va poniendo la semilla y le va tapando. Ese es el estilo que conocemos nosotros. Pero los judíos tienen otro estilo o en el Medio Oriente tienen otro estilo de sembrar. Ellos traen su semilla por un lado y la riegan. Por eso dice aquí que una semilla cayó junto al camino. Porque ellos siembran así. Y dice más adelante que llegaron las aves del cielo y ¿qué? Se la comieron. Jesús da a entender que el que es esa ave que come la semilla es directamente Satanás. Bien, tenemos la semilla que cae junto al camino, otra que cae, la segunda que cae en ¿qué? Pedregales, la tercera que cae entre los espinos y la cuarta es la que cae en buena tierra. La explicación de Cristo a esta parábola es que Él presenta la situación y las características de la semilla en el terreno que cae.
Pero ¿por qué es tan importante el evangelio? Porque la iglesia tiene que evangelizar. No estamos bien así como estamos sentaditos como ahorita. Tranquilos. ¿Para qué nos vamos allá a contaminar gente? No, aquí estamos bien. Pero ¿por qué la iglesia tiene esa encomienda? Y que Jesucristo, después que resucitó y se presentó a los discípulos, a su pueblo, le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Mateo registra en el capítulo 28: id y haced discípulos en todas las naciones. Hay una encomienda de evangelizar de la cual la iglesia no tiene por qué evadir. La iglesia primitiva, cuando se convirtieron 3,000 y después 5,000, etcétera, estaba muy a gusto. Perdón la comparación, así como estamos ahorita, pues bien a gusto. ¿Están a gusto, sí o no? Pastor, pues claro, mire. Estamos a gusto, ok. Estaba muy a gusto, pero ellos no habían todavía obedecido al mandato divino, ir por todo el mundo, no lo habían. Y así duraron 15 años a gusto. 15 años, así tranquilos, no salían ni nada, cuando Jesús ya les había dado una encomienda. ¿Qué hizo Jesús para que salieran? Mandarles una persecución. Ah, ¿no van a salir por la buena? Pues ahora por la mala, ábrele. Y empezó una persecución. Ah, ahora sí empezaron a evangelizar. Hermano, ¿no nos hará falta algo así? Alguien dijo: no, no, hermano, no, así estamos bien. No, porque una persecución. Bueno, para allá vamos. Para allá vamos. Pero ¿por qué el evangelio tiene que comunicarse? Miren, hermanos, el evangelio es tan importante porque ha sido una bendición para usted y para mí. ¿Sí no es cierto? Y ese gozo que hemos obtenido a gracias del evangelio fue tan capaz de transformar nuestras vidas que alguien en su momento, cuando vivíamos en el pecado, pudo haber señalarnos y de haber dicho: a este no lo cambia nadie. Este es tan borracho, tan drogadicto, tan inmerso, tan perverso que está inmerso en el pecado, que no hay nadie en quien lo cambie. Pero mire, aquí está usted. Dijo Pablo: estos eran algunos de vosotros, erais algunos de vosotros, ladrones, bandidos, tranzas. ¿Qué seré yo? Lo digo en una manera más actual, en un lenguaje actualizado. Pero más sin embargo, el poder del evangelio tuvo tanto poder, ¿verdad?, en la vida de nosotros, que logró transformarnos y hasta embellecernos el rostro, hermanos. Algunos pues no éramos muy agraciados, pero conocimos el evangelio y hasta el Señor nos puso guapos así, atractivos, bonitos. Eso es el evangelio, hermanos. Cuando usted conoce a una gente que anda en el pecado, aún sea un actor, una actriz, es fea. Hay algo que lo afea, es el pecado. Pero miren, hermanos, todos ustedes, no, hombre, la verdad, hermosísimos, porque hasta eso hace el evangelio. ¿Sí no es cierto, hermanos? Ahora usted se ve en el espejo y dijo: ay, me duele la cara de estar tan guapo, Señor. Gracias por esta bendita gracia que tú me has dado. Ya las hermanas ya no se tienen que empanizar tanto, ya poquito, porque son bellas. ¿Sí no es cierto, hermanas? No necesito que echarle tanta cosa aquí. No, así ya están guapísimas. Y de veras, no es por nada más, pero el evangelio nos hace así. ¿Qué es? Porque es una gracia, hermanos, que se derrama en nosotros, que tiene un efecto hasta en el rostro, en la cara de la gente. ¿Sí? Decía el hermano Miguel Pérez que hubo un error tan grande de Moisés, nos compartía él. ¿Por qué se puso el velo? Porque no se lo debe de haber puesto. ¿Pero por qué se lo puso? Porque le dijo José: oye, Moisés, tu rostro resplandece después de estar 40 días y 40 noches delante de Dios, cara a cara, hablando. Cuando baja del monte, baja él, pero sí con el rostro como pedernal, brillante. Y le dice Josué: oye, te brilla el rostro, deberías de ponerte un velo. No, hermanos, no debió de habérselo puesto. ¿Por qué? Debió de habérselo enseñado a la gente lo que es tener el rostro cuando uno se mete con Dios. Resplandeciente, brillante, como un pedernal. Bueno, eso es lo que sacan en teoría los teólogos, que no debía de haberse puesto el velo, se lo debe haber quitado. Y decir: miren, así se pone uno cuando busca uno la presencia de Dios. Qué bendición tan tremenda. Por eso, Juan, cuando cita en el capítulo 1, verso 1, dice: en el principio es el logos. Nosotros leemos es el verbo.
La palabra verbo en griego se dice logos. En el principio es el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. ¿Por qué la palabra logos? Porque según dentro del mundo de la filosofía griega, el significado de logos es la conexión de la humanidad con el cosmos, decían los griegos. Entonces, Juan saca esa parte, porque en realidad eso viene siendo en la práctica así. Nosotros tenemos una conexión entre la humanidad y Dios, o Dios con la humanidad. Y allí está el logos. El logos llega a significar, hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios dicha con poder, que se mueve en medio de nosotros. La palabra en hebreo es sencillita, se dice devar. Esa es palabra, pero para ellos el significado para los hebreos quiere decir que es la manera más importante de usar esta palabra, porque transmite la comunicación divina con los profetas. Esa era devar. Y ahora en este tiempo de la gracia, la palabra, hermanitos, es revelada de parte de Dios para nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es importante el logos, es importante el verbo, es importante el evangelio, porque es la comunicación que tenemos con Dios por medio de su palabra. Gloria a Dios. Por eso cuando a los 10 mandamientos no se llamaban los 10 mandamientos, los israelitas le llamaban las 10 palabras de Dios. Así le llamaban. Ese era el nombre original, las 10 palabras de Dios. Pero siguiendo, hermanos, con la importancia de la voz de Dios, del logos de Dios, del evangelio, porque el evangelio es el logo, es la buena noticia de parte de Dios. En el griego es razonar, dentro de un contexto cristiano, la manifestación del poder del habla. Decían los científicos, hermanos, que el lenguaje se descubrió, no tiene mucho, porque antes decían que los seres humanos se comunicaban a punta de gritos y bueno, eso nos hacen entender. Pero resulta que los arqueólogos en Sumeria, en la antigua Mesopotamia, descubrieron unas tablillas de escritura cuneiforme. Y usted sabe que cuando hay una escritura, quiere decir que hay un lenguaje. Y tenían una antigüedad de 3,500 años. Quiere decir que el lenguaje, pues ya Adán hablaba, hermanos, ¿verdad? Y Adán dicen que tiene una antigüedad de 4,500 años. Él ya hablaba. ¿Por qué? Dice la escritura que se comunicaba con Dios, y no es cierto. Hablaba. ¿Qué idioma? Pues quién sabe. A los gringos o a la gente europea, a los alemanes, sobre todo a los alemanes, les gusta mucho el español. Y he escuchado a algunos cristianos alemanes que dicen, ¿cómo nos gustaría que en el cielo se hablara el español? Y usted dirá, ¿usted que habla el español? Digo, hombre, yo quiero aprender otro idioma, pues como el español. Bueno, ellos dicen eso porque a ellos se les hace que el español es muy sabroso, muy candencioso. Y dicen, es que cuando ustedes hablan parece que están cantando. Y sí, nuestra manera de hablar es así. Y el alemán, pues es muy seco. Pues como que están enojados. Los alemanes hablan como que están enojados. ¿Sí, no es cierto, hermano? Bueno, Ana, más como una recomendación, póngase a oír los discursos de Hitler y ahí se da cuenta. Dicen que el idioma que se debería de hablar en el cielo fuera el español, pero bueno, ya son cosas que son gustos de cada quien, pero allá no sé qué idioma vayamos a hablar. Pero cuando nosotros estamos hablando acerca del poder del evangelio, estamos nosotros diciendo a viva voz que la palabra que se dice con autoridad, que la expresión que se habla, y que es una voz omnipotente, el razonamiento, hermanos, con que el poder de esa voz, con que el poder de ese lenguaje es capaz de sanar una enfermedad. El poder del logos es tan fuerte que en el evangelio es capaz de transformar la vida de una persona. Yo aquí veo muchos testimonios de ello. Cómo Dios nos transformó, cómo Dios nos cambió, porque escuchamos ese precioso mensaje, ese lenguaje del evangelio, del poder del logos, del poder del verbo, que es Jesucristo, dándonos a conocer que nosotros podemos tener esperanza y cambiar
nuestra vida, en nuestra manera de ser. Lo único que exigen estas palabras son fe. Pero a la vez de esa fe, hermanos, nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo, mire, es que hay gente que no entiende a veces esto del Evangelio. Salen a testificar y casi obligan a la gente a que crea. Y después les presentan un panorama del infierno para asustarlos y que crean. No está mal mencionar el infierno, pero debemos entender que no es la estrategia como para que una persona se convierta. Y hermanos, ahí estamos duro y duro con aquella persona. Recuerde, usted es el mensajero nada más. El que convierte a las personas de su pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Correcto. No haga usted la labor del Espíritu Santo, usted presente el Evangelio. Y hay veces que nosotros nos vamos como desanimados, híjole, pero no me escuchó y estuvimos discutiendo y todo ello. Sí, pero usted no sabe la obra que está haciendo el Espíritu Santo porque es un trabajo de Él. ¿A poco usted cuando le hablaron del Evangelio se convirtió luego? Bueno, a lo mejor puede haber ese caso. Pero aquí hay hermanos que les hablaron y mira, arrepiéntete porque esto y lo otro, porque solamente Cristo te ofrece la vida eterna y mira, arrepiéntete de tus pecados, Cristo te perdona, Cristo te ama. Y no entendieron y hasta la fecha se da cuenta hay gente que no entiende, ¿verdad? Y es allí cuando nosotros empezamos a meditar respecto a las semillas. Dice que la primera semilla cayó junto al camino, pero no hubo ningún resultado. ¿Por qué la persona no cree? Porque simple y sencillamente, hermano, considera que su vida no necesita de Dios. Por eso es una obra del diablo que luego roba la semilla. No le interesa. ¿Cuántas personas no han escuchado el Evangelio? O usted le ha compartido el Evangelio y la gente lo rechaza. Ay, no me hables de religión. O van en el carro y si escucha hay un canto ahí del 103.3 el sábado en la mañana que están los hermanos del programa y ¿qué dice Dios? ¡Bum! Y ellos ponen ahí melodías evangélicas, ¡paz! Le cambia luego a Radio Ranchito. Yo no veo esa reacción que la gente no quiere nada con Dios. La gente, mire, ¿qué necesita la gente para condenarse, hermanos? Para irse a la condenación eterna. Decir, hermanos, que no necesita a Dios. Eso es lo más terrible que puede decir. ¿Saben qué? Yo no necesito a Dios. Yo sí estoy bien. Yo puedo vivir esta vida a como me dé la gana. Eso es lo más terrible que puede hacer. El error más grande que podemos decir como seres humanos. La segunda semilla, hermanos, ¿cayó dónde? En pedregales. Y no quiere decir que cayó en puras piedras. No. Quiere decir que cayó en una capa muy superficial de tierra que estaba rodeada de piedras. Y dice aquí la parábola, ¿verdad? Que empezó a crecer bien, pero no tuvo suficientes raíz, no tuvo suficientes nutrientes ni humedad. Y cuando vino el calor del sol, hermanos, pues acabó la planta, la deshizo. Esto quiere decir que las personas oyen el Evangelio, ¿verdad? Pero cuando no se interesan porque sus vidas crezcan, se desarrollen, bueno, pues tienen pocos nutrientes y acaban por alejarse del camino del Señor. Un famoso evangelista decía, se requiere algo así como el 5% para que una gente se convierta al Evangelio, pero se necesita el 95% para que esta persona se mantenga en el Evangelio. Quiere decir que es necesario discipular a la gente, porque dice la Escritura que la fe viene, ¿por qué? Por el oír palabra de Dios. Entonces la gente necesita escuchar más la palabra del Señor. A ver, hermanos, usted durante la semana, pues pasamos un montón de problemas y ya ve lo cotidiano de la vida. ¿Y cuántos no están pensando, ay, ojalá ya venga el domingo para, hombre, ya tranquilizarme? Y sí, usted cuando viene aquí a la iglesia, se siente a gusto, hermanos, como que se le quita un peso de encima, como que se aliviana, así, ¿no es cierto? Y ya, usted llega así. Pero cuando se va así. La diferencia, ¿verdad? De venir a la iglesia. Usted se va bien fuerte, se va contento, se va libre, alivianado. Gloria a Dios por ello. Y esto quiere decir que muchas personas empiezan la vida cristiana, pero se desaniman y se quedan estacionados. Muchas personas son atraídas por el cristianismo. No, pues es precioso, es bueno.
pero se desaniman, hermanos, cuando vienen los problemas. Pero, ¿por qué se van? Bueno, porque simple y sencillamente sus raíces no se empiezan a enraizar y creen en un evangelio muy superficial. Así que ese es el problema. Mire, hermano, créamelo de veras que en estos últimos días he tratado de buscar, de estudiar, investigar un término de cristianismo que nos ayude a nosotros a decirnos cristianos, pero todavía hacer otras cosas que nos gustan y nos causan placer, que no las debemos de hacer. Todavía. Y entonces yo ando buscando qué término es bueno. Y la gran sorpresa, hermanos, que yo encontré, bueno, no sorpresa, es lo que la palabra dice. O es todo o es nada. Dije, no, tiene que haber un término más alivianador, más tranquilo, más acá. No. Desafortunadamente, la Biblia, para algunos que queremos un evangelio cómodo, o es todo o es nada. Híjole. Y usted va, y le voy a decir dónde puede encontrar eso. Usted va al evangelio perdón, no al evangelio, sino a la primera epístola de Juan y Pedro también. Juan es más tajante, más radical. Dice, el que no ama a su hermano no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El tal no es de Dios. Ah, caray, es un radicalismo, hermanos. El que no ama a Dios y el que no ama a su hermano no es de Dios. Dije, a ver si hay una manera más alivianadita de encontrarlo. No, hermanos. No existe en la Biblia esto. O sea, un término medio, un término regular, un término de, pues ni muy, ni tan. No existe en la Biblia eso. Y de veras, yo estoy leyendo a esa parte y no la encuentro. Juan es muy radical y Pedro es muy radical en su teología. Y nos está enseñando eso. ¿Saben qué? No hay términos medios. O es todo o es nada. Así que está medio complicado esto. Pero vamos, hermanos, con la tercera semillita, la que cae entre los espinos. Se dice que los palestinos, hermanos, los campesinos palestinos son perezosos. ¿En qué sentido? Bueno, porque ellos cortan lo que sobresale de la planta. Les iba a preguntar otra pregunta del campo, pero ya veo que ustedes no saben nada de eso. Pero, ¿cómo se le llama ese acto de yerbar? Desaijar, ¿no? Vamos a desaijar, a desquelitar. Y ahí van en el sur quitando toda la hierba porque esta puede quitarle vitaminas a la planta, al maicito, a la planta de maíz. Y ya iba uno, hasta que limpia uno todo el surco. Y otra vez, que esa hierba mala no crezca junto a la planta, porque no la va a dejar crecer correctamente. Pero los judíos nomás por encima van cortando. Pero resulta que al momento ellos aparentemente ya dejaron limpio aquel surco y no, al rato surge otra vez la hierba mala. ¿Por qué? Porque dejaron la raíz. Dejaron la raíz y se trata de no dejar la raíz. El problema de esta semilla, hermanos, es que cuando se deja la raíz hay el peligro de que vuelvan a nacer. Y crece con fuerza y crece con rapidez y ahogan la buena semilla, no la dejan salir. Es fácil llenar la vida de entretenimientos e intereses, hermanos, que no queda tiempo para Cristo. Mire, leí una frase en esta semana muy tremenda. Me gustó la frase, en realidad es muy, muy tajante. Decía el gran predicador del siglo XX, Martin Lloyd-Jones, un gran predicador, hermanos, extraordinario, de lo mejor que hubo en el siglo XX. Decía el doctor Martin Lloyd, decía, cuando un cristiano todavía practica cosas de su vida pasada, que es enojón, que se irrita, que todavía andas diciendo cosas, hablando mal, que todavía, bueno, practica cosas de su vida pasada, dice, no quiere decir que sea un mal cristiano, quiere decir que no se ha convertido. Fíjese, así de radical está el asunto, quiere decir que no se ha convertido. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Mientras más complicada es la vida, más necesaria es tener las prioridades en su sitio.
Hay muchas cosas, hermanos, que quieren desplazar a Cristo del lugar que le corresponde. Tenemos muchos entretenimientos nosotros a diario. Y el lugar que debe tener la palabra de Dios, no se la damos. Cuando nos dicen, hermanos, vénganse a la oración, no venimos. ¿Por qué razón? ¿No será que no estamos bien convertidos? Porque nosotros debemos de cumplir nuestras responsabilidades como debe de ser. Desde el momento, hermanos, que aceptamos a Jesús, aceptamos también responsabilidades como tenemos el privilegio de que Dios nos bendiga y le pedimos, Señor, bendíceme, pero también está la responsabilidad de trabajar en la obra del Señor. Y dice que la buena tierra, hermanos, cae en un buen terreno, pero cae por 3 razones importantes. Número 1, debemos oírla. La fe viene por oír, el oír. Es necesario ponerle atención a su palabra. Número 2, debemos recibirla. Todos ustedes han recibido la palabra. Gloria a Dios, qué bueno. Y ahí está el efecto que ocasiona en nosotros. Debemos realmente darle entrada a nuestra vida. La mente humana es una máquina, hermanos, extraña y peligrosa. Cuando la mente oye algo y no la quiere escuchar, de inmediato cerramos el oído. Ese es el problema, el cerrar la mente a la verdad y que no la queremos oír, hermanos. Entonces nosotros escogemos nuestro propio camino que nos conduce al fracaso y a la frustración. Seguida, número 3, hay que poner en acción. Ahora, aquí viene algo muy importante cuando cae la tierra, cuando cae la semilla en buena tierra. Hermanos, se nos ha sembrado esa semilla para ser productivos. ¿Se escucharon bien esa palabra? Productivos, no pasivos. Por eso Jesús dice que cuando cae en buena tierra, esta da fruto ¿al qué? Al 30, ya mínimo, al 60 y al 100 por uno. Qué bonito es ver un árbol frutal, ¿verdad? Sobre todo, a mí me encantan la mata de limones, porque da un montón de limones. Y parece que usted le corta y sigue dando limones. Todas las plantas frutales, hermanos, son productivos. Todas las plantas. Hasta la mala hierba es productiva, se extiende. Todo, menos los cristianos. Debe dar producto al 30, al 60 y al 100%. ¿Qué tan productivos somos nosotros? Hermanos, ¿qué tan productivos somos nosotros? ¿Estamos dando al 30? Mínimo. ¿Al 60 o al 100 por uno? Qué bueno. Así que esa es la labor que a nosotros nos corresponde y eso es lo que enseña esta parábola. Si el evangelio que nosotros predicamos tiene una fuerza tal que no es de nosotros, tiene un logos, una manera, un lenguaje poderoso de parte de Dios para la humanidad, ¿por qué no la quedamos para nosotros mismos? Eso es para compartirlo y la palabra dice, si de gracia recibiste, da de gracia. Ahora, muchas veces esas malas raíces de la iglesia se notan. Ahora, déjeme decirle, hay cristianos que se convierten y después están reclamándole a Dios, oye Dios, ahora que estoy enfermo, que tengo cáncer, que mi mujer me abandonó. Y yo decía que a mí me dijeron que cuando yo viniera al evangelio, todos mis problemas iban a acabar, que me ibas a sanar de toda enfermedad, que el COVID no me iba a atacar. Hermanos, quiero decirle que Dios no tiene la obligación de hacerte próspero. Dios no tiene la obligación de hacerte un hombre de éxito. Es más, Dios no tiene la obligación ni de sanarte. No te digo todo. ¿No tiene la obligación Él? ¿Sí? Entonces, cuando la gente no entiende la soberanía de Dios, se queja y dice, mejor me voy de aquí, me voy a otra iglesia. Pedro dijo que las pruebas se prueban con la fe. Y cuando nosotros empezamos a tener ese tipo de problemas, casi le decimos al Señor, Señor, este no fue el trato. Yo me hice cristiano porque yo iba a ser un hombre de éxito, iba a prosperar. Una vez llegó un hermano y me dijo, pastor, ¿qué cree, hombre? Estaba el hermano recién convertido, tenía pocos meses. Dijo, yo ahora quiero hacer una pregunta, dice. Fíjese que cuando yo andaba en el mundo,
traía las bolsas llenas de dinero. Y ahora que entré al evangelio, hombre, no traigo ni para la combi. Dice, yo siento como que estaba mejor antes, ¿no? Dijo, si usted estaba mejor antes, váyase. ¿Qué está haciendo aquí? Pues aquí siempre va a andar de pobre, váyase, órale. Pero el hermano traía las bolsas llenas de dinero, ¿por qué? Pues era tranza, hacía sus triquiñuelas, pues siempre traía dinero. Pues aquí no hacía nada de eso, por eso no traía lana. ¿Sí? Entonces, eso, hermanos, se toma bien en cuenta. Pero vamos, por último le quiero decir, entonces, ¿cómo es un verdadero cristiano? Muy buena pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que alguien es un buen cristiano? Hermanos, un cristiano, aunque esté aquí dentro de la iglesia, es un verdadero extraño. ¿Cómo, hermano? Sí, es extraño. Mire por esto. Es una persona que siente amor por aquel al que nunca ha visto. Habla con familiaridad todos los días aquel que no lo ve. Ese cristiano es aquel que espera ir al cielo. Sabe que tiene un lugar allí. Y que se vacía a sí mismo con los demás hermanos para ser llenado luego por el Señor. Admite que se equivoca para ser declarado justo. Se rebaja para ser levantado. Es fuerte en la debilidad. Es rico cuando es más pobre. Y más feliz cuando se siente peor. Ese es un verdadero cristiano. Muere para poder vivir. Se abstiene para poder tener. Regala para conservar. Ve lo invisible. Escucha lo inaudible, lo que no se escucha. Y sabe lo que excede a todo conocimiento. Ese es un cristiano. ¿Usted es cristiano? Oh, pues muy pocos amenes, son casi se quedaron así como en shock. Pero este es un cristiano, hermanos. De acuerdo a lo que marca la palabra de Dios. Cuando las cosas no salen como queremos, le reclamamos a Dios. Pero hermanos, quiero decirle que así es Jesucristo. Mire, en el capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan, hay una escena muy interesante. Dice, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque Jesús les empezó a hablar de muerte y nadie quería morirse. Lo que decía aquel hermano, muchos dicen, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues nadie se quiere morir. Nadie, ¿por qué se quiere morir? No. Pero cuando Jesús dice en este evento, allí en Juan, en el capítulo 6, dice que la gente, Jesús empezó a predicar fuerte y la gente se empezó a ir. Y entonces empezaron a tronar las manos como diciendo, se va a quedar sola la iglesia, dijo Pedro. Señor, pídeles una disculpa, los trataste muy mal. Mira, se está yendo la gente. Diles que regresen, ruégales que se queden. Dijo el Señor, se vayan. ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse también. Pedro y los demás les dijo, váyanse. ¿Qué es lo que nos está enseñando esto? Que tú y yo no somos indispensables aquí. Dios puede traer otra gente que ocupe tu lugar, así de sencillo. Quieren irse porque la palabra es dura, porque el evangelio es duro, porque el evangelio es radical, porque el evangelio es así, es tajante. ¿No les gusta el orden, la línea? Muy sencillo, hermanos. No es que lo esté corriendo, no. Pero la palabra de Dios está diciendo, quieren irse, váyanse. Yo no los estoy mandando. Señor, dijo Pedro después, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos va a amar como tú? ¿Quién nos va a entender? ¿Quién nos va a comprender nuestros errores? ¿Quién, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por eso el evangelio es importante, hermanos. Nosotros estamos bien contentos de conocer a Cristo, ¿sí no es cierto? Felices. Yo he escuchado testimonios. Pastor, ahora que conozco al Señor, viera qué paz tengo, qué tranquilidad, la que no pude tener en otro tiempo, ahora yo la tengo. Ay, pastor, qué padre es tener tranquilidad y paz. Esperanza, aún para el futuro, para el mañana. Eso es bonito, hermanos, tener esperanza. ¿Sí? Tener la esperanza, porque díceles que la esperanza no avergüenza a nadie. Yo espero un futuro mejor, claro que sí. Yo a veces peleo con mi esposa.
No le vayan a decir, hermanos. Es que mi mujer a veces, ahora se ha vuelto una youtuber, dice que no diga yo eso. Pero el caso es, hermanos, que ella dice, es que este año va a ser así, va a ser acá, va a ser bien terrible y que hay ya otra, ya, ¿cómo dice? Ya el virus ya logró una mutación y que yo nomás lo oigo, hermanos, híjole, se me arruga hasta el corazón. Dijo, mujer, también la palabra dice que prediquemos el año agradable y tú estás con el año desagradable. No nos vamos a entender aquí. Tú que la mutación y que ahora que hay un virus. Fíjese, la otra vez estuve comiendo, hermanos, y ahí estaban unos hermanos y dijo, pastor, ¿usted ya se dio cuenta que hay un virus más peligroso que el COVID? Dije, ¿más peligroso? No. Le llaman la diabla. Dije, ay, señor. Entonces viene bravo el asunto. Sí, pastor, y viene allí por Guanajuato, pues ya nos va a llegar a nosotros. ¿Usted cree, hermano? Yo no quiero minimizar la enfermedad ni nada de eso, pero hermanos, pero quiero más bien exaltar el poder del Logos, de Dios, de Jesucristo, con su evangelio transformador. Eso sí lo debemos de predicar. Pues cómo, yo le digo a veces a mi mujer, pues cómo vamos a andar predicando cosas que no, hombre. ¿Saben qué, hermanos? Viene la diabla. Ay, hermanos. Pastor, ¿y qué onda, no? Entonces, hermanos, yo lo que le quiero decir en esta tarde es que el evangelio de Jesucristo es un poder transformador, porque el Logos es la comunicación entre Dios y los hombres. Dios y la humanidad, usted y Dios. ¿No está contento por ello? Hermanos, ¿cuántos no estamos contentos por haber conocido al Señor? No, la verdad, digo, ay, qué bonito. Ayer vieron un tema, ay, hermanos, ya me pasé, pero ya ahorita ya no importa, ¿no? Bueno, ya nomás le platico esto. Ayer vimos un tema bien interesante con los varones, ¿verdad? Que nuestro hermano Tito nos trajo ese mensaje. Y a mí pues todavía lo traigo tintineando aquí en el cerebro. Hermanos, ¿cómo puede ser feliz usted? Y yo le preguntaría en esta tarde, hermanos, ¿usted es feliz? Pues ahí le hago la lucha, hermano, pero como la tamalera, bien y mal y vendiendo. Oiga, pues ¿qué clase de evangelio creemos? Hermanos, si usted me pregunta, yo soy feliz, pues ¿a poco no se me nota, hermanos? Yo estoy bien contento, ¿eh? Porque está aquí predicando y porque está aquí en el templo. También a la casa, vaya a mi casa, hermanos, y también estoy contento. Hermanos, yo soy así, desde que Dios me salvó, me transformó. Estoy feliz con haber conocido el evangelio, hermanos. Y hay muchos que podemos testificar eso. Hermanos, yo estoy feliz por haber conocido a Dios. Claro que sí. Porque Dios es el Logos, es Dios mismo hablándome a mi vida, queriendo tener una relación conmigo personalmente. Dios no es grupal, hermano, no agarra por paquete, congregaciones, no. Dios trata con tu vida de manera personal. Eso es lo más precioso, hermano. Dios no me trata a mí como puede tratar a otros de ustedes. No, hermanos. A lo mejor con ustedes es más amoroso, más cariñoso. Lo abraza a usted. Yo he escuchado hermanas que dicen, yo siento como que hasta Dios me apapacha. Pues claro, porque hermanos, pues a lo mejor puede ser una cuestión emocional, pero hermanos, en esa parte pues nos sentimos a gusto, ¿no cree usted? Lo bonito y lo precioso y lo poderoso que hace el evangelio en la vida de ustedes. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios por ello, hermanos? Decimos, Señor, gracias por el Logos, gracias por el evangelio, por haberlo conocido. Si no lo hubiera conocido, hermanos, dice ese coro que no a muchos les gusta, pero tiene algo de importancia, algo interesante. ¿Qué sería de mí si yo no te hubiera conocido? ¿Qué sería de mí? Hermanos, yo a veces les digo, pues yo ya ni viviría, yo me hubieran matado, pues era bien broncudo. Así como ve de chaparrito me gustaba, los golpes, me hubiera entrado. Ya me habían balaceado, hermano. Pero ya estoy aquí, mire, estoy contento, ya cumplí 62 años, ya me vacunaron, hermano. Estoy feliz. Estoy feliz por ello. Amén. Ya lo que Dios nos permita vivir ya es ganancia, hermanos, aleluya. Y sin robarle el oxígeno a usted, como anda diciendo. Ahorita yo le doy gracias a Dios por haberlo conocido. Hermano, lo conocí a los 17 años. Nunca me he arrepentido de haberlo conocido. Estoy feliz por haberlo conocido. Me siento contento. Me ha dado tantos momentos de felicidad. ¿No cree que no he pasado problemas? Claro que he pasado problemas. Pero hermanos, el Señor me ha enseñado a ser feliz en medio de mis problemas. Póngase de pie, hermanos. Vamos a decirle, Señor, gracias por haber conocido la palabra. El evangelio precioso que ahora escucho.